Hola, ¿qué hay? Buenas. Estamos ahora en el punto número 8 del temario de prevención de riesgos laborales, donde vamos a hablar de las normas de seguridad para el riesgo de quemaduras. Vamos a hablar de líquidos y gases calientes, de sólidos en estado caliente, así como de líquidos y gases en estado frío. Todos ellos nos pueden provocar graves quemaduras y por consiguiente tenemos que seguir las siguientes indicaciones, ¿vale? En cuanto a líquidos y gases en estado caliente, tenemos que evitar el contacto directo con dichos líquidos, verificar el nivel a través, en este caso, de los elementos de control que tengamos en el vehículo, ya sean los relojes o ya sean también el vaso de expansión, y siempre que sea posible se debe de esperar un cierto tiempo a que la temperatura de, en este caso, del líquido o los líquidos, más comúnmente líquido refrigerante, bajen para poderlo manipular sin riesgo de quemaduras, ¿vale? Cuando no tengamos más remedio que abrir un circuito donde pueda haber líquido en estado caliente, tenemos que seguir las siguientes indicaciones, que son muy importantes. Utilizar gafas de protección, guantes que soporten las temperaturas de dicho líquido y, en caso de salpicaduras, que no transmitan este calor del guante o de la gafa de protección a la piel. Si tenemos que abrir el circuito, lo haremos muy lentamente, permitiendo que se escapen los gases poco a poco. Esto es especialmente importante. Evitar situar la cara y partes del cuerpo en la trayectoria del líquido, en el caso de que salga proyectado hacia el exterior, ¿vale? Para evitar estas quemaduras. En cuanto a los sólidos calientes, decir que es un sólido caliente. Pues, por ejemplo, el motor de un vehículo, cuando está caliente, valga la redundancia. Entonces, cuando tengamos que manipular y no tengamos más remedio, o siempre hay que intentar que baje la temperatura del mismo, como dijimos con anterioridad, pero cuando no sea posible y tengamos que trabajar sobre el vehículo, es decir, imaginaros que se queda trincado en la calle y viene, en este caso, los servicios de taller a ayudarnos y tienen que actuar sobre el mismo sin poder esperar a que baje la temperatura del motor. Tenemos que tener en cuenta, en este caso, las siguientes especificaciones. Es decir, se debe de aislar dichos puntos para evitar posibles contactos, ¿vale? Se debe de utilizar un equipo de protección adecuado a los mismos y se ha de evitar acercar recipientes a presión, así como acercar materiales inflamables que puedan, en este caso, explosionar o causarnos graves daños, ¿vale? Esto es muy importante a tener en cuenta, y en cuanto a el siguiente punto, con los gases y líquidos muy fríos, decir que el riesgo es prácticamente el mismo, es decir, el riesgo de quemaduras. Entonces, en el caso de que estos gases o de que estos líquidos que están muy fríos se encuentren en un circuito cerrado, pues evidentemente antes de abrirlo tenemos que seguir las especificaciones anteriores, es decir, utilizar gafas, guantes de protección adecuados. Si tenemos que abrir el circuito lo haremos poco a poco para que salga el gas con control, y luego también evitar poner la cara, cuerpo en la trayectoria, en este caso del gas o líquido que está frío. Si se encuentra cerrado en un circuito, en un recipiente a presión, debemos de equiparnos previamente, en este caso con un equipo de protección adecuado para soportar, en este caso, bajas temperaturas. Si tenemos que vaciarle, dirigiremos la boquilla hacia el lugar donde queremos verter, con especial cuidado de no salpicarnos. Abrir la válvula muy despacio para evitar estas salpicaduras, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta con gases líquidos muy calientes, sólidos calientes y gases líquidos fríos. Veremos que son cosas bastante razonables. El siguiente punto nos habla de las instrucciones para el llenado del líquido refrigerante en los autobuses. Decir que este tipo de labores lo debe de hacer personal especializado y destinado a tal fin, que no son ni somos los conductores, ¿vale? ¿Cuándo hay que rellenar líquido refrigerante en un autobús? Y me vais a decir, bueno, pues evidentemente cuando falte líquido. Evidentemente, pero hay que tener en cuenta que este labor de llenado de líquido refrigerante no se tendrá que contemplar, no se tendrá que realizar cuando por una avería el vehículo haya perdido en su totalidad el líquido, es decir, que por un sobrecalentamiento del motor haya tirado el líquido al exterior, en cuyo caso tendremos que avisar, en este caso, al taller para que reparen a este vehículo antes de proceder al llenado. Importante, ¿cómo procederemos para rellenar líquido refrigerante? Debemos de entender que en nuestros vehículos tienen un vaso de expansión con dos tapones. Un tapón en la parte más alta, que se llama tapón de sobrepresión,
que en ningún caso debemos de utilizarlo para el relleno. Este tapón de sobrepresión lo vamos a asemejar a, en este caso, la válvula de una olla a presión, en cuyo caso permite la salida de los vapores en caso de que haya una sobrepresión, un exceso de presión dentro de la olla. Pues aquí pasa lo mismo. Para evitar daños en el circuito de refrigeración, lo que se le dota de un botón, de un tapón de sobrepresión, para que en este caso, esta sobrepresión salga al exterior y no dañe el interior del motor. Este tapón, no debemos de tocarlo bajo ningún concepto. ¿Cómo vamos a proceder para rellenar el líquido refrigerante? Pues en la parte intermedia aproximadamente del vaso de expansión está el tapón de llenado. ¿Cómo tenemos que actuar? Primero vamos a aflojar dicho tapón hasta el primer enclavamiento. ¿Para qué? Para permitir la salida de los vapores hacia el exterior. ¿Vale? Tener cuidado y tener los elementos de protección adecuados para no quemarnos. Guantes, como dijimos en anterioridad. Una vez que ha salido este vapor hacia el exterior, arrancamos el autobús y hacemos que el circuito vaya expulsando a la hora de funcionar el motor el vapor en este caso, existente todavía en los interiores de, en este caso, el conducto de refrigeración. Una vez que esto ya ha ocurrido, que hemos expulsado todos los vapores, procederemos a abrir el tapón hasta el segundo enclavamiento y por consiguiente procederemos al relleno del líquido refrigerante con sumo cuidado. ¿Y por qué digo esto de con sumo cuidado? Porque si lo hacemos de forma violenta, virulenta, al estar el vaso de expansión normalmente muy caliente, pueden salpicar, puede salir proyectado el líquido hacia el exterior y si estamos en la trayectoria que dijimos que tenemos que tener cuidado con esto del líquido, resultar quemados. Una vez que este líquido refrigerante ha rebosado por el tapón de llenado, no por el tapón de sobrepresión, que no vamos a tocarlo, procederemos a cerrar dicho tapón de llenado y ya habremos realizado la labor de relleno de líquido refrigerante. Recordar que en el caso de que el coche haya tirado todo el líquido refrigerante es por una anomalía, es por una avería, es por un sobrecalentamiento excesivo, en cuyo caso debemos de acudir a taller. Vale. Dicho esto, estas son las labores que tenemos que realizar para evitar riesgos de quemaduras.